¿cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente a la clase de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre la histología vegetal. ¿Sí? Vamos a empezar a recordar. Cuando nosotros hablamos al inicio, yo te mencioné y te expliqué qué cosa era la biología. También te dije que la biología se encargaba de estudiar a todos los seres vivos, pero como los seres vivos éramos un montón, ¿cierto? ¿Se iba a ayudar de qué? De ramas. Una de esas ramas es la histología. Y vamos a definir como histología a la rama de la biología que se encarga de estudiar los diferentes tipos de tejidos que poseen ¿quiénes? Todos los seres vivos. ¿Sí? Estos tejidos pueden ser tejidos vegetales o tejidos animales, ¿verdad? Si son vegetales en plantas, si son animales, tejidos animales, pues en animales. Los tejidos animales pues, van a estar formados por células eucariotas de tipo animal. Y cuando hablamos de tejidos vegetales vamos a hablar de células eucariotas de tipo vegetal. ¿Sí? Pero recordemos que cuando hablamos de tejidos nos referimos al conjunto de células que cumplen una misma función. En el caso de los vegetales, estas células pueden ser de dos tipos: células vivas o células muertas. Células vivas o células muertas. Cuando hablamos de células vivas nos referimos a las células que se van a encargar de ¿qué? Del crecimiento de la planta, ¿ya? Son células vivas que se encargan del crecimiento, mientras que las células muertas se van a encargar de ¿qué? De darle soporte y resistencia a la planta, porque posee una sustancia llamada lignina que le da dureza, ¿sí? Por eso le brinda soporte y resistencia. La clasificación. Cuando hablamos de los tejidos de una planta adulta, pueden ser de dos tipos: tejidos embrionarios o jóvenes, tejidos adultos o definitivos. Los tejidos embrionarios o jóvenes son aquellos tejidos llamados también meristemos, ¿sí? Y pueden ser meristemo apical o meristemo lateral. Por eso también se les llama meristemos. Mientras que los tejidos definitivos o adultos, ¿sí? Son aquellos tejidos que se van a clasificar en 5 tipos: protectores, mecánicos, conductores, parenquimatosos y secretores. Vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Recuerda que los tejidos definitivos o adultos son aquellos tejidos que se van a originar a partir de ¿quién? De los embrionarios o jóvenes, o mejor dicho, también de los tejidos meristemáticos o de los meristemos, ¿sí? Estas células no se reproducen. Las células de los tejidos adultos o definitivos no se reproducen, ¿ya? No se reproducen. Vamos a ver, los tejidos meristemáticos, o llamados también tejidos embrionarios o jóvenes, ¿sí? Poseen células que se reproducen muy activamente y muy rápidamente. Esto es lo que favorece el crecimiento de la planta, ¿ya? Por eso vamos a decir que los tejidos embrionarios o jóvenes son aquellos tejidos que se van a encargar principalmente del crecimiento de la planta, ¿sí? Estos tejidos van a permanecer durante toda la vida de esta planta, ¿sí? Es por eso que nosotros definimos o sabemos que las plantas nunca dejan de crecer, a diferencia de las otras especies que sí tienen un tiempo determinado y su crecimiento se detiene, ¿no? En el caso de las plantas, el crecimiento no se detiene, el crecimiento es constante. Estos tejidos embrionarios o jóvenes son los que me van a dar origen a los demás tejidos. ¿Cuáles son los demás tejidos, mis? Los tejidos definitivos o adultos, ¿ya? Con sus 5 tipos. ¿Cuál era la clasificación de los tejidos embrionarios o jóvenes? ¿Te acuerdas? Acá lo recordamos. Habíamos dicho que los tejidos embrionarios o jóvenes se dividían en dos: en meristemo apical o primario y meristemo lateral, o llamado también secundario. El meristemo apical es el que se va a encargar del crecimiento de la planta, sí, pero de un crecimiento longitudinal. ¿Qué significa mi crecimiento longitudinal? El crecimiento en alto. Ya, la planta crece en alto. Es por eso que se va a localizar en la punta de los tallos y de las raíces. Mientras que el meristemo lateral también me va a ayudar al crecimiento, sí,
pero ya no en crecimiento en alto, sino en crecimiento en ancho o grosor, espesor, ¿sí? De la planta. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Se le conoce también con el nombre de cambio. No te preocupes que lo vamos a ver ahorita de todas maneras con imágenes. El meristemo apical o primario te dije que provoca un crecimiento. Para empezar, estos tejidos jóvenes se van a encargar de que la planta crezca, pero lo va a hacer de dos formas, un crecimiento en alto y un crecimiento en ancho. El crecimiento en alto va a estar encargado aquí al meristemo apical o primario, ¿sí? Por eso es que se va a ubicar en donde, en los extremos de la planta. Llámese también punta del tallo y la punta de la raíz. Así como ves en la imagen. Punta del tallo, punta de la raíz. ¿Por qué? Porque a medida que ahí las células se multiplican, van aumentando, pues va creciendo la planta hacia arriba. Y en la raíz también va aumentando las células, ahí se van multiplicando, se van reproduciendo y va a aumentar ¿qué cosa? También longitudinal, o sea, la raíz va a seguir metiéndose en las profundidades del suelo, logrando así un crecimiento, Ahí está, punta del tallo, punta de la raíz. Recuerda que también se le conoce como ápice del tallo y ápice de la raíz. Cuando hablamos de punta o extremo, la parte más alta se le llama ápice. Por eso ahí lo define como ápice del tallo, ápice de la raíz. ¿En qué se dividían los techos embrionarios o jóvenes? ¿Te acuerdas? Se dividían en meristemo apical y meristemo lateral. En este caso vamos a hablar sobre el meristemo lateral o secundario. Te dije que era el meristemo que se encargaba o se localizaba ¿en dónde? En el espesor de la planta, ¿sí? Y en el espesor de la raíz, porque va a ocasionar o le va a permitir a la planta tener un crecimiento en grosor, en ancho, ¿sí? ¿Con qué otro nombre se le conoce al meristemo lateral o secundario? Con el nombre de cambio. Aquí está, podemos observar que está en el grosor de ¿qué? Del tallo, y así mismo va a estar en el grosor de la raíz, logrando así que cuando tienes esto, ¿verdad? Las células se multiplican alrededor, siguen creciendo en ancho, siguen multiplicando, siguen engrosando, siguen multiplicando, siguen engrosando, siguen engrosando, siguen engrosando. A medida que las células se multiplican, va haciendo que la planta se ensanche. Ahí está. Mira, aquí en el ápice del tallo vamos a encontrar meristemo, ¿qué cosa? De tipo apical. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Primario. Si yo te digo, es el meristemo, es el tejido que se encarga de lograr el crecimiento en longitud de la planta, hablamos del meristemo primario, te puedo poner. Ya siempre trata de acordarte de los dos nombres. Mientras que el que se encuentra aquí, en el espesor del tallo, vamos a llamarlo meristemo lateral o secundario. En el que se encuentra en la punta de la raíz, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? ¿Meristemo de qué tipo? ¿Qué tipo de meristemo era? Si se encuentra en el ápice del tallo o en la punta del tallo. Meristemo primario. ¿Será meristemo secundario? ¿Será meristemo lateral? ¿Meristemo apical? ¿Cuál crees que sea? Va a ser un meristemo apical también. Recuerda, todo lo que es punta de tallo, punta de raíz o la punta de algo, la parte más alta, siempre se le llama ápice. Entonces va a ser un meristemo apical.
¿sí? Meristemo apical. No te olvides la clasificación. Los tejidos vegetales, los tejidos en una planta pueden ser embrionarios o jóvenes, adultos o definitivos. El día de hoy hemos hablado sobre los tejidos embrionarios o jóvenes, llamados también, que se divide en meristemo apical y meristemo lateral, ¿cierto? Uno que se encarga, ambos se encargan de que la planta crezca. El meristemo apical va a hacer que la planta crezca en alto y el meristemo lateral va a hacer que la planta crezca en ancho, ¿sí? Eso es lo que hemos visto el día de hoy. La próxima clase vamos a empezar a ver los tejidos definitivos o adultos, ¿ya? De 2 en 2. Espero que hayas entendido, la clase ha sido bastante digerible, no ha sido tan complejo el tema y vamos a ir avanzando en los demás tejidos en las próximas clases. Cuídate mucho, chicos, cuídense mucho, chao chao.